¿Cómo están, estimados? En esta ocasión vamos a desarrollar los siguientes problemas aplicando el método de los nudos. Este es un tema en realidad muy importante, ya que al comienzo suele ser un poco tedioso, ya que actúan demasiadas fuerzas quizás en algún punto. Siempre tenemos esa duda con el equilibrio de nudos. Así que vamos a resolver de la siguiente manera. Sabemos que en una estructura, en este caso son armaduras, va a tener diferentes apoyos, en esta ocasión un apoyo fijo y un apoyo móvil. Por lo tanto, en el apoyo móvil va a tener una reacción vertical, Y. Mientras que en el punto A va a tener un apoyo fijo, que viene a ser una reacción vertical, y una reacción horizontal, AX. Nosotros tenemos que aplicar las siguientes condiciones del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Todo esto igual a 0 para que esté en equilibrio. Pero si tú te das cuenta, en esta estructura no hay fuerzas horizontales, por lo tanto yo puedo asumir que la reacción a X vale 0, porque no hay otra fuerza con la cual la reacción se puede equilibrar, ¿sí o no? Entonces ya estaría utilizando esta primera condición del equilibrio. Ahora, si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, te vas a dar cuenta que tengo una incógnita en ese sentido y otra incógnita también. Por lo tanto, no podría aún resolver el valor de cada uno. Para eso está la otra condición, que es sumatoria de momento, con la finalidad de restringir una reacción y de esta manera pueda tomar momento la otra reacción para así poder calcular. Así que vamos a aplicar sumatoria de momentos. Decimos lo siguiente. A ver, colocamos sumatoria de momentos en el punto A. Puede ser en el punto A o en el punto E en realidad. No hay ningún problema. Decimos antihorario positivo e igual a 0. Aplicamos momento, sería EY por toda esta distancia que es 4 menos 800 por, en este caso, esta fuerza está en este punto de acá, a la mitad, ¿sí o no?, de 1 metro. ¿Por qué menos? Bueno, date cuenta nada más el sentido. Por ejemplo, la fuerza Y, yo sé que esta es su distancia, ¿sí? Y esta es la fuerza. Por lo tanto, la fuerza debe ser perpendicular a esa longitud o a esa distancia, que está el punto A. Y este momento va a tener este sentido, ¿no? Hasta llegar al punto A, un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Pero ahora date cuenta para esta fuerza vertical que va hacia abajo. También fuerza por distancia, esto es a 90 grados. La fuerza va a generar un momento en sentido horario, por lo tanto sería negativo, por eso le he colocado. En cambio aquí es un momento antihorario, por lo tanto es positivo. Bueno, teniendo en cuenta ese aspecto, vamos a seguir aplicando momentos entonces. Sería menos 800 por 1 más 2 sería 3. Luego tenemos esa otra fuerza, menos 400 por, también está ubicado a la mitad, que es 1 metro. Menos 400 por 1. No hay una fuerza que produzca momentos e igual a 0. Vamos a despejar cuánto me está dando esta reacción. Me está dando un valor de EY es igual a 700 newton. Me ha dado positivo, quiere decir que es correcto el sentido, que va hacia arriba. Nada más sería eso. Y de esa manera hemos determinado la reacción Y. Luego aplicamos la otra condición del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba, digo, es positivo, igual a 0. Colocamos EY, que vale 700, menos 800, menos 400 y más AY. Despejo la reacción vertical a Y. Vamos a ver cuánto me está dando. Un valor de 500 newton. También positivo, quiere decir que va hacia arriba. De esa manera hemos determinado entonces la otra reacción. Date cuenta, mira, suma EY más AY sería 1200.
400 más 800 también me da 1200, pero hacia abajo. Por lo tanto está en equilibrio toda la estructura. Una vez que yo ya he definido o calculado correctamente las reacciones, ya que este es el paso fundamental, si están mal tus reacciones, créeme que todas las fuerzas estarían erróneas, estarían mal y perdería mucho tiempo. Así que sé más cuidadoso y aplica correctamente estas condiciones. Una vez que tenemos entonces las reacciones, aplicamos los nudos correspondientes. Los nudos por lo general se van a aplicar en puntos específicos donde se generen menos incógnitas, o en otros casos por lo menos dos, solamente dos. Si se generan tres incógnitas en un nudo, no se va a poder calcular por ese método. Se tendría que aplicar otro método, como es el método de las secciones. En este caso vamos a aplicar nudo en todos los puntos. En algunos no va a ser necesario porque ya lo vamos a calcular. Los puntos básicos en realidad serían en los apoyos, donde ya hemos calculado las reacciones. Así que vamos a colocar acá nudo o nodo A. Este nudo A, la fuerza que está ejerciendo va a ser una incógnita, fuerza AB. Siempre tómenlo como tracción, es un consejo, fuerza AB. Y esta es mi otra incógnita, que es la fuerza AC. Recuerda que acá teníamos las fuerzas aplicadas de la reacción AY, que vale 500. Y la fuerza X, bueno, sería 0, ya no es cuestión de colocarla. Acá esta fuerza B es oblicua, o sea, es inclinada, por lo tanto necesito definir cuánto vale alfa. Colocamos el ángulo alfa, podemos aplicar arcotangente, ¿no? Arcotangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que en este caso también sería 1, ¿sí o no? ¿Cuánto me da esto de aquí? Cotangente de 1 me está dando un ángulo de 45 grados, ¿no? Es un ángulo conocido en realidad. Así que de esa manera vamos a trabajar. Vamos a tener que descomponer, no te olvides, acá es siempre la descomposición horizontal viene a ser el coseno de alfa, ¿no? Fuerza B, coseno de alfa, y acá sería fuerza AB, seno de alfa. Aplicamos las condiciones, sería sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería fuerza AB, seno de alfa, más 50, no, 500 digo, más 500, igual a 0. No hay más fuerzas verticales. Despejo entonces el valor de la fuerza AB. ¿Cuánto me está dando? A ver, menos 500 entre el seno de 45. Me está dando un valor de menos 707,107 newton. Vamos a trabajar con 3 decimales, nada más. De esta forma entonces hemos hallado la fuerza interna de la barra B. Recuerda, si me ha dado negativo, quiere decir que está trabajando a compresión. En este caso yo he considerado fuerzas en tracción, son aquellas que salen del nudo. Para que no haya ninguna duda, en una barra, las fuerzas que se colocan en este sentido hacia afuera del nudo es en tracción, mientras que las fuerzas que entran a los nudos se comportan en compresión. Nada más sería eso. Así que la fuerza B sería en compresión. Luego aplicamos la otra condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas en X positivo igual a 0. Aplicamos esas fuerzas horizontales, sería fuerza AC más la fuerza AB coseno de alfa. Todo esto es igual a 0. Despejamos lo que viene a ser la fuerza AC. Vamos a comprobar, bueno, acá sería negativo, pasa al otro lado como positivo, 707,107 coseno de 45. Todo esto me está dando un valor de 500 newtons. Me ha dado positivo, quiere decir que está trabajando correctamente en tracción como lo habíamos considerado. Ahí está. De esta manera entonces hemos determinado estas fuerzas, la fuerza AB y la fuerza C. Ya por último podríamos ir ya graficando, ¿no? En este caso la fuerza B me dio en compresión, así que se colocaría de esta manera. Vamos a darle este color.
La fuerza interna sería en compresión, entra a los nudos. En este caso era, a ver, 707,107 newton en compresión. La fuerza B, digo AC, me dio 500 newtons. Y se dibuja, o en este caso se coloca la fuerza interna hacia afuera del nudo, con un valor de 500 newtons. Y así sucesivamente con todos los nudos. Bueno, el nudo E, vamos a ver si lo vamos a aplicar. Podemos ir a otro nudo en realidad. Si tú te vas ahorita al nudo B, mira cuántas incógnitas se van a generar. La fuerza BD, que no conozco, y la fuerza BC, ¿sí o no? Si aplico el nudo acá, también sería la misma fuerza BD. Acá está la fuerza DC y tenemos la fuerza DE. Te das cuenta que no podíamos aplicar en el nudo D porque hay tres fuerzas internas, son tres incógnitas. Lo lógico sería que primero calculemos las fuerzas internas aplicando nudo en E. Si ya tengo la fuerza de E, todavía me siguen generando dos incógnitas. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos nudos en estos puntos donde hay muchas más incógnitas. Ya que si aplico el nudo E, en realidad va a ser fácil y podemos calcularlo también como lo hemos realizado ahorita mismo. Vamos a aplicar el nudo en el punto B donde ya tenemos esta fuerza. Así que decimos de esta manera, nudo B. Vamos a hacerlo por acá. Nudo B. En este punto, recuerda que esta fuerza ya la tengo. Esta fuerza vale 707,107. 707,107. Aquí se genera mi incógnita, que es la fuerza. Esta es la fuerza BD y la fuerza BC. Fuerza BD, BD es arriba y BC es abajo. BC. Hay más fuerzas aplicadas al nudo, claro, hay una carga de 400 newtons. Una vez que ya hemos colocado todas las fuerzas que van a actuar en ese nudo, y es cuestión de descomponer. A ver, recuerda esto de aquí. Vamos a tener que encontrar algunos ángulos, o más que nada, proyectarlos. Este de acá debe ser horizontal. A ver, el pulso no me está ayudando mucho en esta parte. Bueno, esto sería la fuerza BD. Ya. Recuerda acá que el ángulo ya lo hemos calculado, es alfa. Por geometría, o en este caso trigonometría, puedo proyectar esta z, que es paralela a este otro lado. Por lo tanto, el ángulo alfa también vale en esta posición, ¿sí o no? Vamos a colocar esto de acá, también vale alfa. Este ángulo de acá nos falta, ¿sí o no? A ver. Date cuenta que a alfa se le opone 1 y su base es 1. Este ángulo, ¿cuánto sería? A ver. Si te das cuenta, se le opone 1 y también su base es 1. Por lo tanto, este ángulo también es alfa, ¿sí o no? De la misma manera, alfa sería acá, ¿no? Y por la z también sería alfa. Así que ya todo casi está dicho. Que este es alfa. Y nada más, no es necesario nada más este ángulo, porque con esto voy a descomponer. Ahora sí, aplicamos las condiciones, que es sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Colocamos, bueno, acá falta descomponer, sería en este caso 707,107 seno de alfa, y la descomposición horizontal es el coseno, ¿no? 707,107 coseno de alfa. Y por último, esta otra fuerza, que viene a ser la siguiente, fuerza BC coseno de alfa y fuerza BC seno de alfa. Ahora sí. Verticales sería menos 400 más 707,107. El seno de alfa, recuerda el ángulo alfa era 45 grados. Y esta fuerza acá, que es menos fuerza BC seno de alfa. Nada más. Te das cuenta acá que sí se va a poder calcular esta barra BC. Así que no ha habido ningún problema.
fuerza BC seno de alfa negativo menos 400 ya igual a 0. Te vas a dar cuenta que lo que vamos a despejar va a ser la fuerza BC. ¿Cuánto nos va a dar? Acá sería menos 400 más 707,107 seno de 45. Este valor fuerza BC seno de alfa pasa al otro lado como positivo y el seno de alfa pasa a dividir, que sería entre el seno de 45 grados. Nada más. Esto de aquí me está dando un valor de 141,422 newton. Me ha dado positivo, quiere decir que está trabajando a tracción, como lo hemos considerado. Y de esa forma entonces hemos determinado la fuerza BC. ¿Qué más faltaría? Sería la fuerza, en este caso BD. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha, hacia la derecha es positivo e igual a 0. Sería en este caso la fuerza BD más 707,107 coseno de 45 grados. Esta fuerza de acá, que es fuerza BC coseno de 45 grados. No hay más fuerzas horizontales, por lo tanto igual a 0. Despejando lo que viene a ser la fuerza BD ahora, vamos a ver cuánto sería en este caso. Me está dando un valor de menos 600 newton. Quiere decir que la fuerza BD está trabajando a compresión, no a tracción como lo habíamos supuesto. De esa forma entonces hemos calculado estas dos fuerzas. Vamos a ir colocando 141,422. Esta fuerza BC me dio positivo en tracción 141,422 newtons y la fuerza BD me dio menos 600 newtons en compresión. Quiere decir que no trabaja a tracción, sino sería en compresión, de esta manera. Ahí está, 600 newton. Y así sucesivamente, ¿no? Te das cuenta que no es un tema muy complicado, solamente cuestión de aplicar los nudos. Ya saben, pueden aplicar nudo en E, de la misma forma pueden determinar las fuerzas internas en cada barra. Bueno, ya hemos visto este primer ejemplo. Acá solamente es centrarse bien en calcular las reacciones y ver dónde podríamos tomar nudo, cuál sería el punto más conveniente. Acá solamente faltaría aplicar nudo en E. Mira, aplicamos nudo en E y hallo estas dos barras. ¿Cuál me faltaría? Esta de acá, ¿no? La que está de color marrón. Esta fuerza todavía me faltaría calcular. ¿Cómo lo calculo? Puedo aplicar nudo en el punto D o puedo aplicar nudo en el punto C. Nada más. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver un segundo problema, algo similar. En este caso también tengo que calcular las reacciones. Vamos a definirlas. Tenemos aquí un apoyo móvil. Va a tener una reacción vertical CY. El punto A una reacción vertical AY y una reacción horizontal AX. Igual que el anterior ejemplo, las condiciones de equilibrio. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en X, como no hay fuerzas horizontales, por lo tanto esta reacción vale 0. Tendríamos que aplicar sumatoria de momentos, puede ser en el punto A, antihorario positivo, igual a 0. Sería acá menos 800 por toda esta distancia. A ver, acá creo que no he colocado la distancia. Bueno, vamos a suponer que esta distancia sea un valor, no sé, de 1 metro, digamos. Ya, menos 800 por 1 más 2 sería 3. En este caso, más CY por 2 metros. No hay más fuerza que produzca momento, igual a 0.
Despejando la reacción CY, nada más sería 800 por 3 entre 2, está dando un valor de 1200, la unidad que le corresponde en newton. Me ha dado positivo, es correcto entonces que va hacia arriba. De la misma forma aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0, sería menos 800 más 1200 más AY, todo esto es igual a 0. Despejo la reacción AY, en este caso es 800 menos 1200. Te das cuenta que AY me está dando un valor de menos 400 newton. Quiere decir que no va hacia arriba, simplemente se cambia el sentido, en este caso sería hacia abajo. Lo colocamos de esa manera. La reacción AY vale 400 newton hacia abajo, nada más. Una vez que ya calculé entonces las reacciones, es cuestión de aplicar el método de los nudos en un punto en específico. Si te das cuenta, para otra ocasión, quizás para este ejercicio, si yo quiero hallar la fuerza interna de la barra BD y DC, sí lo podría calcular, si te das cuenta, sin tener que haber primero hallado las reacciones. Miren, colocamos ahorita nudo en D. Colocamos aquí el punto, la reacción, o digo acá la fuerza o la carga aplicada, disculpen, 800 newton. Esta sería la fuerza o la barra DC. Y acá tenemos la fuerza DB. Siempre, como se dan cuenta, lo trabajamos a tracción todo. Tenemos que definir el ángulo. En realidad, este ángulo alfa va a ser el mismo que este de acá, por la regla de la Z. Aplicamos arco tangente, aunque te das cuenta, ¿no? Mira, es similar al ejercicio anterior, se lo pone 1 y su base es 1, por lo tanto el ángulo alfa viene a ser 45 grados. Es un triángulo conocido, colocamos aquí alfa y es cuestión nada más de descomponer en este caso. Sería acá fuerza DC seno de alfa y fuerza DC coseno de alfa. Aplicamos las condiciones, que es sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo, igual a 0. ¿Cuánto sería esto de aquí? A ver, menos 800 menos la fuerza DC seno de alfa. Mismas fuerzas verticales e igual a 0. Despejamos la fuerza DC, sería menos 800 entre el seno de alfa, que es seno de 45. Esto de aquí me está dando un valor de 1131,371 newton. Me ha dado en este caso negativo, disculpen, que es negativo. Quiere decir que está trabajando a compresión, nada más. Ya tengo entonces la fuerza DC, que es en compresión en este caso. Y de la misma manera aplicamos el sumatorio de fuerzas en X. Decimos que hacia la derecha es positivo, igual a 0. Acá la única fuerza horizontal viene a ser menos fuerza de B menos fuerza DC coseno de alfa, y no hay más fuerzas horizontales, igual a 0. Despejo la fuerza DB, que es lo que quiero hallar. Esto pasa al otro lado con signo positivo, menos la fuerza DC, que también es menos, se vuelve positivo. 1131,371 por el coseno de 45. Me está dando la fuerza de B un valor de 800 newtons. Quiere decir que la fuerza de B está trabajando a tracción. Y de esa manera entonces hemos determinado la fuerza de B sin necesidad de calcular todavía las reacciones. En este caso las reacciones han sido útiles para calcular las fuerzas en estos puntos, ¿no? Ahora vamos a colocar la fuerza DC, trabaja en compresión. Así se va a tener que graficar 1131,371 newton para la fuerza de B en tracción, que sería 800 newton. Faltaría ahora estas tres barras, digo tres fuerzas internas, donde aplicamos nudo quizás en el punto A.
vamos a decir, nudo en A, colocamos aquí el punto, esto va a ser una incógnita, fuerza AB, no conozco, la fuerza AC tampoco conozco, y vamos a colocar las fuerzas que están aplicadas, en este caso es 400 newton la reacción y no hay fuerza horizontal. Lo mismo, recuerda, mira, acá es la mitad, sería un metro, y la altura es 1 metro. Ángulo alfa de 45 grados. Colocamos aquí 45 grados. Cuestión de descomponer nada más, sería la fuerza AC seno de 45 grados. Y aquí sería la fuerza AC coseno de 45 grados. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, sería positivo igual a 0. Sería fuerza AC seno de 45 menos 400 igual a 0. Despejo la fuerza AC. Esto de aquí está dando un valor de 565,685 newton. Me ha dado positivo, que decir que está trabajando a tracción. Y de la misma manera aplicamos la otra condición del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo e igual a 0. Sería la fuerza AC más la fuerza AC coseno de 45 grados e igual a 0. Despejo entonces la fuerza, a ver, acá me estoy confundiendo. Sí, acá me estoy confundiendo. Este de aquí no es AC, pues este es AB. Bueno, solamente es error nada más de la letra. Acá se cambia. Esto sería AB coseno de 45, AB también. Acá sería AB. Finalmente la fuerza que hemos hallado es AB. Fuerza B. Ahora sí. Colocamos fuerza B. Ya lo tenemos. Y despejo la fuerza AC que voy a calcular. Sería en este caso 565,685 coseno de 45, pero pasa al otro lado como negativo. Este de aquí me está dando un valor de menos 400 newtons. Está trabajando entonces a compresión, porque me ha dado negativo. Hay otro punto en específico que quiero indicarles, por ejemplo, no siempre que vean que les dé un valor negativo ya ustedes supongan que es compresión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no hubiera trabajado que la fuerza B sea en tracción, sino en compresión? Yo lo hubiese colocado así, fuerza B en compresión. Y al final te das cuenta que cuando aplico las condiciones, la fuerza B me está dando, no sé, positivo. No sé, imaginemos 100 newtons me ha dado positivo porque yo lo he considerado en compresión. Entonces, si me ha dado positivo, quiere decir que ha sido correcto lo que yo he supuesto, que trabaja a compresión, nada más. Eso quiere decir, no siempre que vean un negativo piensen que es porque es compresión, no es así. Es de acuerdo a cómo supones el sentido que va a tener esa barra para su incógnita, nada más. Así que tengan en cuenta esos aspectos. De esta manera entonces hemos determinado estas barras. Fuerza B 565, vamos a colocar acá 565,685 newton, y la barra AC me está dando 400 newton en compresión. Sería de esta manera, ¿no? Adentro de los nudos 400. Y bueno, si yo quiero calcular esta barra, aplico nudo en C, descompongo nuevamente esto de aquí en coseno y seno. Este valor ya lo tengo, vale 1131,371, también lo descompongo y nada más aplicas las condiciones y hallas directamente la barra BC, ya sea con sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver el último problema, que viene a ser este de aquí. Como este ya estamos culminando entonces este video. Nuevamente, acá hay un punto muy clave. Se van a dar cuenta que podríamos aplicar nudo en el punto A. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Ya que si aplico ahorita nudo en el punto B,
puedo calcular esta barra y esta barra. Aplico nudo en C siempre y cuando haya calculado primero las reacciones, obviamente. Ahora acá sería nudo en C, también hay estas dos barras, ¿no? Quizás esta es la forma más fácil para calcular las fuerzas en las barras. Aplicar nudo en A sería ya quizás un poco más complicado, pero se puede. Vamos a hacerlo por esa forma para ya no aplicar nudo en los puntos B y C, porque ya lo hemos reiterado muchas veces aquí en estos dos problemas. Así que primero aplicamos nudo en A. Primero tendría que hallar los ángulos, ¿no? Obviamente. A ver, creo que acá se va a complicar un poco. Bueno, para esta barra de aquí, a ver, voy a colocar el diagrama de cuerpo libre mejor. Este sería la fuerza AC. Y esta otra fuerza sería la fuerza AB. Vamos a hacer unas proyecciones. Siempre les aconsejo que hagan proyecciones. Más o menos así. Vamos a hacer unas proyecciones. Eje en X, eje en Y. Vamos a hacer perpendiculares. A ver, este de acá. Bueno, está perpendicular. Pasa por acá. Ahora sí. Tú debes saber lo siguiente. Este ángulo puedo determinarlo con qué intención. Para descomponer la barra B. ¿Sí o no? Yo puedo tomar todo este ángulo alfa y descompongo, ¿sí o no? Pues este ángulo alfa sería nada más el arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 4 sobre el cateto adyacente 3. Arco tangente de 4 tercios me está dando un valor de 53.13 grados. Yo sé que ahorita me pueden decir, es un triángulo conocido, puedo aplicar coseno y seno, también puedo trabajar con las fracciones. También es válido en realidad, pero yo trabajo más con el ángulo. Porque miren la diferencia. Por ejemplo, si tú usas tu calculadora y pones seno de 53 grados, me está dando un valor de 0,79863551. Yo coloco seno de 53,13. Vamos a ver cuánto me da. 0,799999, que esto ya sería 0,8. Ahora aplicamos la fracción. Seno de 53.13 sería, en este caso, o seno de 53 también, como lo conocen, sería el cateto opuesto 4 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es 4 quintos? 0,8. Miren la diferencia que va a tener estos tres valores. Entonces, lo recomendable quizás es trabajar con fracciones, como también con el ángulo encontrado por el arco tangente, ¿no? Ahora sí, vamos a borrar esto de acá. Igual ya conocemos el ángulo, que es 53.13. Así que la barra AB puedo descomponerlo de esa manera. Todo esto de aquí vale a eso. Descompongo. Fuerza AB, coseno de alfa. Y la descomposición vertical, fuerza AB, seno de alfa. Ahora faltaría este ángulo para esta fuerza C. ¿Cómo lo podemos hallar? Vamos a ver a un detalle. A ver, recuerda que este ángulo alfa era para la barra o la fuerza AB. Ahora quiero hallar este ángulo. Creo que me conviene más hallar este ángulo quizás. A ver. Por ejemplo, ¿cómo voy a calcularlo? A ver. Todo este es este tramo. Esto de acá es 90 grados, ¿cierto? Esto es 90. Esta fuerza más o menos sería de color azul. Y esta otra barra fue el ángulo alfa. ¿Se dan cuenta ahorita mismo que puedo hallar este ángulo? Miren. ¿Puedo hallar este ángulo de acá? Claro que sí. Simplemente es 90, que viene a ser todo este ángulo recto, menos este de color rojo, ¿sí o no?
¿Cuánto sería eso de ahí? A ver. Simplemente es colocar el ángulo verde, voy a colocarlo así, es igual a 90 menos el ángulo rojo, ¿sí o no? El ángulo rojo era 53,13. Esto de aquí me está dando 36,87. Entonces el ángulo de color verde sería 36,87. Pero todavía no me sirve en realidad. Lo que me está sirviendo ahorita sería este ángulo que necesito. Puedo descomponer. Como también puedo hallar este otro ángulo, que es el desde acá hasta este punto. Ahora podemos hacer lo siguiente. Si ya tengo este ángulo de acá y tengo este ángulo de acá, ¿cuánto valdría este otro ángulo de acá? A ver, ¿cómo podríamos hallar eso de ahí? Ya lo vi más o menos. Miren, hay otro detalle, ¿eh? De repente jugar con estos ángulos se puede hacer algo más confuso. Pero acá me doy cuenta de lo siguiente. Miren, este tramo hace... Vamos a aplicar la Z, por ejemplo. A ver, vamos a mover eso de aquí. Más o menos por acá. Miren la Z. Este ángulo no lo conozco. Vamos a denominarle beta. Como es la Z, paralelo, esto de acá, va a ser paralelo a esto. Entonces ahí tengo ese ángulo de color azul, ¿sí o no? Beta. ¿Cómo sería entonces hallar el ángulo beta? Bueno, recuerda que puedes aplicar en este caso lo que es arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que viene a ser 4,5 más 3, ¿sí o no? Porque el de acá estoy tomando el ángulo beta hasta el punto A. 4,5 más 3 me está dando 7,5. ¿Cuánto sería el ángulo beta? Esto de aquí sería 28,072 grados con 10 decimales. De esa forma entonces he determinado este ángulo de aquí, como puedes observar. Así que no me hago tantos problemas quizás haciendo o hallando el ángulo de esa manera. Tienes que buscar siempre la forma más sencilla si quieres desarrollar una práctica, o de otra manera. Colocamos entonces acá el ángulo beta. Ahora sí, descompongo la fuerza C. Este sería un coseno, fuerza C, coseno de beta. Y acá sería la fuerza AC, seno de beta. Nada más. Luego vamos a comprobar aplicando un nudo en estos puntos para ver si nos da lo mismo. Aplicamos aquí sumatoria. A ver, vamos a mover un poco más a la derecha. Sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba es positivo e igual a 0. Sería en este caso menos fuerza AB, seno de alfa. A ver, vamos a colocar el valor ya. A ver, vamos a poner acá, alfa es 53,13 y el ángulo beta es 28,072. Ya, menos FAB seno de alfa menos la fuerza AC seno de beta. Y acá había una fuerza, si no me equivoco. A ver, sí, 1,92. Vale. Vamos a colocar aquí esta fuerza vertical, 1,92 newton. Va hacia abajo, entonces vamos a restar en este caso. Menos 1,92. No hay más fuerzas verticales, por lo tanto igual a 0. Aquí vamos a generar nuestra primera ecuación. Vamos a ordenarnos. Vamos a pasar a ver, o vamos a dejar el signo. Sería menos la fuerza B del seno de 53,13 menos la fuerza AC seno de 28,072, y este valor negativo pasa al otro lado como positivo, y ahí genero mi primera ecuación. Ahí está. Aplico la otra condición del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X,
y encuentro esa segunda ecuación. Y finalmente, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo aplicar cualquier método o usar la calculadora nada más. Aquí sería fuerza AB coseno de alfa, que es 53,13, más la fuerza AC coseno de beta, que es 28,072, y no hay más fuerzas horizontales, así que igual a 0. Aquí ya tengo entonces la segunda ecuación, ¿no? Directamente. Está ordenado fuerza B, fuerza C y el número. Vamos a aplicar, o en este caso voy a hacer uso de la calculadora para ver cuánto me está dando ese valor. Entonces, menos ya, a ver, la fuerza, con otro color, la fuerza AB me está dando un valor de menos 4 newtons. Quiere decir que está trabajando a compresión, no a tracción como lo habíamos supuesto inicialmente. Y la fuerza AC, en este caso sería 2,72 newton. Positivo, entonces está trabajando a tracción, como hemos considerado. De esta manera he determinado estas dos fuerzas. Se han dado cuenta que ha sido por la parte más complicada, para enseñarles también que se puede calcular de esa forma, aplicando el método de los nudos. A ver, vamos a calcular las reacciones de una vez, para ver si aplicando nudo en estos puntos me va a dar la misma fuerza. Sería en este caso, a ver, vamos a colocar un apoyo fijo, CY, acá sería BY, la reacción horizontal. Bueno, te vas a dar cuenta que C de X vale 0, ¿no? No hay fuerzas horizontales. Aplicamos la condición sumatoria de momentos en el punto C, digamos, igual a 0. 1,92 por 3 más 4,5, si no me equivoco era 7,5, menos BY por 4,5. Todo esto es igual a 0. Despejo la reacción BY. ¿Cuánto me da este resultado? Sería 3,2 newton. Me ha dado positivo, quiere decir que va en este sentido. Entonces ya he determinado la reacción BY. Vamos a aplicar nudo en ese punto para corroborar si la fuerza AB sería menos 4 newton o 4 newtons en compresión. Nudo B, coloco acá el punto. Vamos a decir que está trabajando a tracción. Fuerza AB o fuerza BA es lo mismo en realidad. Acá es 3,2. Fuerza BC, ¿no? También podemos hallar la fuerza BC si se dan cuenta. Pero acá solamente necesito descomponer verticalmente, ¿no? Este es alfa. Fuerza BA, seno de alfa. Y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y para hallar esa fuerza BA. Sería fuerza AB o BA, en realidad es lo mismo. Seno de alfa era 53,13 más 3,2. Vamos a ver cuánto me está dando la fuerza AB. Simplemente sería menos 3,2 porque pasa al otro lado con signo negativo. Y dividiendo esto me está dando justamente menos 4 newton. También está trabajando entonces a compresión. Se dan cuenta que de la misma manera se puede hallar también esa fuerza aplicando un nudo entonces en otro punto. Y acá ya solamente sería aplicar sumatoria de fuerzas en X y determino la fuerza en la barra BC. Entonces espero que te haya servido este video. Si te gustó puedes darle like y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.